Vamos a continuar entonces con la resurrección del Hijo. Ya hablamos que para que la deuda que la paga el pecado, la ley se cumpliera, eh, para que la deuda del pecador o del pecado de todo el mundo eh, en, en la cruz del Calvario se fue pagada. Jesús fue resucitado victoriosamente al tercer día, dice la palabra. De hecho, durante el ministerio terrenal de Jesús, Jesús habló varias veces acerca de su muerte y resurrección, aunque a veces algunos no le entendieron eso, pero él ya había explicado acerca de su muerte y su resurrección. Ah, en Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. También hablaba que este templo va a ser destruido y al tercer día va a ser reconstruido. Y no entendieron esa otra analogía de Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús en la tumba, nuestro Señor se reveló a sus discípulos 11 veces, dice el texto, dice la Biblia. ¿Cuántas veces? 11 veces se reveló. Pablo declaró que en una ocasión Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez, lo dice en 1 Corintios 15:6. ¿Se acuerda que camino de Maús iban platicando y apareció Jesús? También la Biblia nos dice que se le volvió a aparecer a Pedro y Andrés en la barca y otra vez hizo el mismo milagro del montón de peces en la red. Entonces, él se apareció y aunque hubo un conflicto en tiempo, ya sabemos que en tiempos antiguos se negó la resurrección. De hecho, los soldados llegaron asustados a donde los escribas, explicándole que habían visto a Jesús, un espíritu salir de ahí, salir a Jesús de la tumba y con poder, y fue removida la piedra y ellos estaban asustados y los escribas y sacerdotes dijeron, no, no digan nada, nosotros los vamos a proteger. Si les dicen algo, solo digan que ustedes se durmieron y que los discípulos de noche llegaron a tomar el cuerpo de Jesús. Entonces, um, había un dicho que se había dicho hasta el momento que fue escrito ese evangelio. Ese dicho andaba con medio montón de personas diciendo, Jesús no resucitó, sino que fueron los discípulos los que tomaron de noche el cuerpo. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús fue ascendido al cielo desde el monte de los olivos. ¿Se acuerdan que Jesús está con sus discípulos anunciándoles después de habérsele aparecido 11 veces a sus discípulos? Una vez con las puertas cerradas, entró ahí y no estaba Tomás, después volvió a entrar estando Tomás, ¿verdad? Y le dijo, mira Tomás, son mis manos y son mis pies, yo mismo soy. Entonces, y ahora en el monte de los olivos, él les da las últimas instrucciones y les dice que esperen la venida del Espíritu Santo y todo eso. Y les da la gran comisión también. Ahora, en un cuerpo humano glorificado, Jesús es exaltado al cielo, a la diestra del Padre. Dice la Biblia que ahora es nuestro sumo sacerdote, nuestro fiel y misericordioso sacerdote. De hecho, la Biblia habla que Jesús tiene tres ministerios. Ya vemos a Jesús como rey, como profeta y como sacerdote. Son los tres ministerios de Jesús. Y aquí, pues, él es el intercesor, como hacía el sacerdote. Es decir, que todo cristiano tiene su representante legal en el cielo, un mediador que trabaja para su beneficio. Primera de Juan dice que tenemos un abogado, que es Jesucristo. En Hebreo nos prometió también, el autor de Hebreo nos prometió, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, no podemos tener un mejor sumo sacerdote. Solo uno que fue tentado igual que nosotros en todo. Juan habló del ministerio actual de Jesús
sentado a la diestra del Padre. Dijo, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo el justo, dice primera de Juan 2:1. Entonces, ahora Él está haciendo el trabajo de ser nuestro abogado del cielo. Entonces, su resurrección hizo posible eso. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, su resurrección, esa es la gran diferencia entre todas las religiones del mundo. Mahoma murió, aunque ellos dicen que fue ascendido al cielo en la piedra que está ahí en el templo en la cúpula de la roca en Jerusalén. Dicen que ahí fue ascendido Mahoma al cielo, dicen los musulmanes. También Buda murió, todo, hasta el líder de la revolución murió, todos han muerto. Y, pero la gran diferencia, en Jerusalén hay un lugar que le llaman la tumba de Jesús y la característica que tiene esa tumba es que no está ahí el cuerpo, ha resucitado. Entonces, esa es la gran diferencia. Nuestra fe se basa en un Cristo vivo y ese fue el conflicto con una iglesia. En Primera de Corintios, si Cristo no ha resucitado, en vana es nuestra fe. Y hermanos murieron los que predecieron a nosotros, ahí en ese texto. Pero Cristo, dice más ahora, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron deshechos. Pablo mismo lo afirma como el credo de la iglesia. Entonces, esto nos recuerda su sacrificio, su muerte y resurrección. Es importante. De hecho, las dos ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor, nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Especialmente el bautismo, dicen que somos sepultados juntamente con Jesús por medio del bautismo. Somos enterrados cuando somos puestos adentro, abajo del agua, y cuando somos ascendidos, están vivos para Cristo, somos resucitados para una nueva vida. Entonces, el bautismo, de hecho, simboliza. Ese es el pacto, ese es eh, el pacto ahora que tenemos, ese es el prepucio, ese es ahora nuestro pacto con el Señor, el bautismo. Entonces, de eso quiere decir un poco la resurrección. No sé si tiene preguntas acerca de la resurrección, de lo que hemos hablado acerca de la resurrección de Cristo, hermano Manuel. No, ¿Hay alguna todo, duda en cuanto a la resurrección de Jesús? no, todo va claro. Porque en tiempos de la iglesia hubieron grupos, habían un grupo de judíos que no creían en la resurrección, ¿verdad? Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos, era un conflicto con ellos. Y entonces muchos de ellos vinieron tentando a Jesús con preguntas. ¿Se acuerda una pregunta que le hicieron a Jesús diciendo, una mujer, dice, se casó con el mayor de unos de 7 hermanos y este hermano murió, después se casó con el siguiente porque la ley de Moisés decía que si no había dejado eh, herencia, no había dejado hijos, que podía casarse con el siguiente. Y así, dice, se casó con los 7 hermanos. Y dijo, ¿y en la resurrección? Le preguntaron a Jesús, ¿de quién, esta mujer, de quién va a ser esposa? Y Jesús dice, no, en la resurrección no va a existir eso. Los hombres seremos como ángeles, no va a haber las mismas necesidades físicas. La resurrección, y había el otro conflicto en cuanto a la resurrección, porque algunos pensaron que especialmente con el movimiento, con el grupo fuerte gnóstico, con los gnósticos, el gnosticismo que nació en Grecia, ellos pensaban que pues la materia es mala y por ser mala la materia, eh, no, el espíritu está atado a la materia, pero está como en cárcel, necesita salir. Por eso ellos practican algo que le llaman gnosis, donde ellos dicen que sale su espíritu de su cuerpo y andan libres.
porque para su ideología ellos piensan que el espíritu es lo único perfecto. Y ellos decían, Jesús no vino en carne. Y entonces Pablo dice, el espíritu que niega que Jesús vino en cuerpo físico, es del anticristo, dice Pablo. Entonces no crean a ese evangelio. Si viniera hasta un ángel del cielo con otro evangelio, el tal sea anatema, dice el texto. Entonces ya había un conflicto en cuanto a la resurrección de Jesús. Ya sabemos que ese conflicto siempre ha habido a quienes han negado la obra de Cristo en la cruz y algunos todavía siguen crucificándolo espiritualmente. Era solo para poner un poco más de material en cuanto a esto y más ideas en cuanto a la resurrección de Jesús. De ahí vamos a la última parte de la doctrina de Cristo, que es el regreso del Hijo. La Biblia llama el retorno de Jesús la esperanza bienaventurada. ¿Por qué se llama así? Bienaventurado ya sabemos que significa más que feliz y es la esperanza que da felicidad. ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante? ¿Qué nos motiva a vivir para Dios en medio de este mundo? ¿Por qué cuando alguien acepta a Cristo, entrega su vida a Cristo en arrepentimiento y en fe con Dios, eh, ¿por qué el Señor no se lo lleva inmediatamente? Tiene que vivir testificando aquí en esta tierra. Y para poder vivir testificando en esta tierra necesitamos tener esperanza. Por eso Pablo dice, vivan la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La esperanza es la que nos da fuerza para seguir adelante. Estamos en espera de algo. No nos vamos a quedar burlados por el Señor. La fe y la esperanza va a terminar un día cuando Jesús retorne por su iglesia. Porque ahí sí vamos a vivir con Él y vamos a amarle por siempre. Por eso el amor va a permanecer. Por eso. Y la fe y la esperanza van a llegar a su límite. La esperanza bienaventurada de todo creyente es que Cristo ha de venir de nuevo a la tierra. Y esto es lo que en Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Esa es la esperanza bienaventurada para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, aunque la interpretación de los eventos alrededor de la venida del Señor está fuera del propósito de este tema o del mensaje del estudio que estamos teniendo, eh, porque ese es un tema en teología se llama escatología, de la ciencia y estudio de los eventos por venir, y entre ellos el retorno de Cristo, que es lo que está esperando la iglesia. Como dice Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habló de aquel día venidero. Pablo dice en Primera Tesalonicenses 4:14 al 18. Dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire que la expresión que usa este texto es dormir. Es muy diferente a lo que creen los adventistas. Ellos hablan de algo que le llaman el sueño del alma. Ellos dicen que el alma está en un lugar de sueño, esperando que el Señor venga y lo despierte. No es lo que la Biblia dice, pero es lo que ellos creen. Cuando está hablando de los que durmieron en el Señor, está hablando de que cuando es a la acción de que cuando usted se duerme, la esperanza es que va a despertar. Entonces dice, el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Aquí viene la palabra arrebatado, significa la palabra arrebatados como tomar a la fuerza, como secuestrar, casi como la palabra secuestro. Cuando alguien lo secuestra, no le pregunta si quiere venirse, es venga. Y en el arrebatamiento, seremos arrebatados con ellos, junto con los que murieron en Cristo, que murieron en la esperanza y fe en Cristo, vamos a ser arrebatados con ellos en el cielo, en las nubes, en el aire, dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Y me encanta lo que dice Pablo aquí, aliéntense, desen ánimo unos a otros con estas palabras. Cuando
vaya a desfallecer, cuando ya no tengo energía, fuerzas para seguir adelante. Recuerdo las promesas del Señor y esta es una de sus promesas, que vamos a vivir eternamente con Él. Él va a levantarnos, no nos vamos a quedar en la tumba. Todos los que murieron en esta fe no se van a quedar en la tumba, van a levantarse un día. Y es lo que la Biblia nos dice en este texto. Entonces, vamos a ser arrebatados. Aquí hay varias doctrinas en esto, varios conceptos en cuanto al regreso de Cristo. Y no vamos a hablar de todo eso porque no, este es otro tema, el arrebatamiento de la iglesia, lo que es el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, el tiempo del retorno, la segunda venida del Señor, el día de la ira del Señor, que es uno, y el día del Señor es otro, son dos cosas diferentes. Ah, y el día de la revelación del Señor, hay tantas cosas que la Biblia nos habla acerca del retorno de Cristo. Claro que eso primero va a ser en silencio y después va a ser visto públicamente por todo el mundo. Y el apóstol Juan fue atento para recordarnos que esta esperanza futura poseída por todo cristiano debe tener un efecto en nuestras vidas hoy en día. ¿Cuál debe ser el efecto que debe tener? ¿Cómo nos puede influenciar o cómo puede cambiar nuestra vida el saber que tenemos una esperanza en Cristo? Dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo o en Él, se purifica a sí mismo. Esto es lo que debemos estar haciendo. Este es el efecto, este es el resultado que debe haber cuando hay esperanza en Cristo. El que está esperando a Cristo debe estar purificándose a sí mismo, como Él es puro, dice el texto. 1 Juan 3:3. El apóstol Pablo expresó otra certeza con mucha seguridad, algo parecido a esto. Dice en Filipenses 3:20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, eh, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Mire, aquí viene la transformación. La Biblia dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Todo eso va a suceder en el retorno de Cristo. Él va a transformar este cuerpo que nos avergüenza ahora, que quiere vivir para Dios, pero no se enoja, hace cosas que no debe hacer. Y este cuerpo de humillación va a ser semejante a la gloria tuya. ¿Se acuerdan que cuando lo querían tocar a Jesús, dice, no me toquen porque todavía no he sido presentado al Padre? Un cuerpo glorificado, santo. Y dice la Biblia que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo semejante a Cristo. Por eso la Biblia lo llama las primicias, Cristo. El primer fruto de esta nueva resurrección. Vamos a ser resucitados juntamente con Él. Juan empezó el libro de Apocalipsis recordándoles a los lectores acerca del regreso de Jesucristo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, vivamos todos los días con anticipación ansiosa de aquel día glorioso, teniendo esta esperanza bienaventurada. Como dije, debería haber esa esperanza en todo creyente. Un día Cristo vendrá por nosotros. Un día eh, Cristo retornará por su iglesia. Jesús, eh, Jesucristo ya en la conclusión hizo una gran declaración sobre él mismo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que era, el que es y que ha de venir, el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8, aunque este es uno de los versículos que mejor se le puede leer a un testigo de Jehová, porque ellos no pueden negar que ahí está hablando quién es el alfa y el omega. Ellos mismos saben que es Jesús. Y eso no lo pueden negar los testigos de Jehová. Y si dice que Él es el principio y el fin, el que era y que ha de venir, y lo llama el Todopoderoso, no puede llamar a otro que no sea Dios Todopoderoso. Jesús, y está hablando aquí que Jesús es el Todopoderoso. Ya sabemos que Alfa y Omega son las dos, la primera letra y la última letra del abecedario griego. Y, y el alfabeto griego el alfabeto de cualquier idioma
se usa para expresar pensamientos y comunicar la verdad. Entonces está diciendo principio y el fin, la primera y la última letra. Por eso dices el alfa y la omega, son las dos, la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesucristo estaba proclamando que él era la totalidad absoluta de toda sabiduría. No hay más que Jesús. Colosenses 3, perdón, dice um, acerca de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así dice este texto, en Colosenses 2:3. Entonces, en él están todos los conocimientos y toda la sabiduría está en el Señor. Uh, a él le pertenece la sabiduría. Entonces, en este breve estudio, solo hemos hablado un poquito para despertar el corazón para poder estudiar más de la doctrina de Cristo. Ojalá que esa oración de Pablo por los creyentes de Éfeso sea una realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así dijo Pablo. Él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y sobre señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Mire, Efesios 1:17 al 21 es una declaratoria completa de la doctrina de Cristo. Primero, Él es el que da la sabiduría y toda revelación y conocimiento viene del Señor Jesús. Él es Dios y Él alumbra los ojos del entendimiento a nosotros y así sabemos la esperanza que tenemos en Él y conocemos de las riquezas en gloria que tenemos y esa herencia en Cristo y ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, también está operando en nosotros. Y Dios le dio un poder y una autoridad que es sobre todo nombre. Y no importa, dice sobre qué le dio poder. Primero lo sienta en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Entonces el Señor tiene el poder y señorío, autoridad y él está sentado sobre el principado. Todas las huestes y toda potestad, Él está sobre ellos. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en cualquier tiempo. Él es el único Señor, no hay otro Señor que Él. Para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pregunta, hermano Manuel. ¿Está claro? Sí, todo está claro. Ok. Ah, ¿qué le podríamos contestar a una persona que dice que, vamos a decir que, que Jesús no vino físicamente, solo espiritualmente? Em, Dice la materia, es que la carne es mala y Jesús es Dios, no pudo haber venido en forma humana. ¿Cuál fue el texto que leímos que contradice eso? ¿O qué fue lo que dijimos? Se mencionó que, según Pablo, nuestra fe sería en vana si Cristo no hubiese venido en Eso cuerpo. eso es. Seríamos dignos de dar lástima, dice Pablo también. Pero Pablo lo afirma más adelante, dice más ahora. Lo que quiere decir, dejarles claro. Tenganlo claro. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron en el hecho. Entonces,
Es falso lo que andan diciendo, que Jesús no resucitó, que Jesús no vino en cuerpo físico. Y por eso Pablo dice, el que venga con otra doctrina, sea anatema, el que viene con otro evangelio, que no es el que le he predicado, dice Pablo. Entonces, hoy en día existen, muchas iglesias tienen otro Cristo. Ah, la iglesia católica tiene otro Cristo, que está clavado en una imagen ahí. No es el mismo Cristo que la Biblia habla, porque ellos tienen que hacer otras obras. Ellos tienen 7 sacramentos. Son obras que tiene que hacer el ser humano para poder ser salvo. No es suficiente la obra que Jesús hizo, cuando ya hemos visto que fue ofrecido una vez y para siempre, y es suficiente por nuestros pecados. Solo hay que confesarlo, la- poner nuestra fe en el Señor y arrepentirnos para con Dios. Arrepentirnos significa, tiene 3 acciones: es reconocer que hemos pecado, confesar que hemos pecado y dejar el pecado. Son las 3 acciones de la palabra arrepentimiento. Entonces, hay siempre ha habido lucha y los testigos le van a venir a predicar de que el Hijo es el Hijo, no es el Padre, y Jehová Dios es Jehová Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios y un profeta especial, Hijo de Dios, creado por Dios. Como dijimos, ya había un conflicto en tiempos antiguos en cuanto a la esencia. Muchos pensaban que Jesús era de una esencia similar a, unos dicen una esencia similar, otros decían es otra esencia diferente a la de Dios Padre, y nosotros según la Biblia creemos que Jesús es la misma esencia de Dios, no viene de otra. Entonces eso es lo que creemos. Un poco hablamos de la doctrina de Cristo. Vamos a tratar de avanzar un poco acerca del tema de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco a través de la historia cristiana. La doctrina del Espíritu Santo no se le ha prestado atención y muchas veces el ministerio del Espíritu Santo ha sido malentendido. Mientras estudiamos este tema, esperamos en el Señor que la luz de Dios ilumine los corazones y nos dé un pleno entendimiento acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Primero, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es una deidad, es Dios? ¿Por qué decimos eso? Primero, nosotros creemos en la triunidad de Dios, o la palabra Trinidad, como quiera llamarle. En otras palabras, adoramos y servimos a un solo Dios, que existen 3 personas distintas. No como dicen los testigos de Jehová, que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. Ellos, eso es lo que van a decir ellos, que nosotros adoramos un Dios eh, de 3 cabezas, pero no, no es cierto. No es de eso que habla la Biblia. La Biblia nos refiere a que ya vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo presente también en todo. La Biblia nos enseña claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios en su misma esencia, pero cada una de las personas de la deidad es distinta en personalidad y función. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios? Primero, en las Escrituras se le llama Dios. En Hechos capítulo 5, cuando había una discusión en cuanto a la represión de de Pedro, a la pareja Ananías y Zafira. Ellos habían intentado engañar, habían prometido la herencia y habían vendido una herencia y le habían prometido darla íntegra. Pero cuando vieron el dinero, dijeron, es demasiado dinero. Y apartaron parte para ellos y mintieron. Guardaron parte del dinero de lo que habían ganado para la venta del terreno, diciendo a la iglesia, aquí está todo, cuando habían mentido. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Cuando dice que le mintió al Espíritu Santo, le está diciendo, le mentiste a Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, está bien claro eso, ¿verdad? Uh, vamos a volver a parar. Vamos a parar para poder volvernos a conectar, hermano, por otros 10 minutos, 10 minutos más. Vamos a terminar esta primera parte. Creo que
Bueno, creo que nos vamos a quedar ahí mejor. Vamos a quedarnos ahí porque el tiempo ya se nos ha ido. Ah, ahora vamos a preguntas. Preguntas. Solo hice la introducción acerca del tema del Espíritu Santo, no entramos en ella y es lo que le va a tocar hablar al hermano Judy la otra semana. El hermano Judy va a dar la clase de el Espíritu Santo, pero hoy vimos un poco acerca del Hijo. ¿Qué fue lo que vimos acerca del Hijo? Primero, la preexistencia de Cristo. Él está antes de la creación, él no es ser creado. También vimos la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se llamaba teofanías. También estudiamos acerca de la encarnación de Cristo, como Dios tomó forma humana, como dice cuando avisa el nacimiento de Jesús, lo llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. De ahí hablamos un poco del ministerio terrenal de Jesús, sus obras, sus milagros, cómo todo él conocía el corazón de la gente, cuando solo Dios puede conocer el corazón y el entendimiento y los pensamientos de las personas. Pero Jesús, por ser Dios, podía entender el pensamiento y podía leer la mente de la gente. Él sabía la intención de la gente. De ahí vimos acerca de la muerte, cómo es necesaria, cómo era necesaria y los beneficios que nos trajo la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y por qué fue necesaria su muerte? Porque se tenía que pagar el precio de los pecados nuestros y la paga del pecado es muerte. De ahí vimos acerca de la resurrección, por qué era importante. Vimos que algunos, pues, era importante porque si no nuestra fe, nuestro evangelio no tuviera poder, porque se basaría en alguien que solo murió y hubiera quedado como un héroe. Pero Jesús es nuestro Salvador, murió como nuestro Salvador y es muy diferente. Él no muere como héroe, él muere como Salvador. Por eso murió, porque desde el principio ese era su plan cuando fue anunciado por el ángel y le dijo porque él salvará al mundo. De hecho, el nombre Jesús es la palabra Yeshua que significa Jehová salva. Y es porque él salvará al mundo de pecado y juicio. Y por último, estábamos hablando un poco acerca del regreso del Hijo, regreso de Cristo, que es la esperanza bienaventurada, es lo que estamos esperando y cómo en Cristo se da todo el dominio, todo el poder, el señorío en Cristo. Jesús es el Señor sobre todo y es más, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, todo eso fue posible. Por eso Cristo padeció una vez. Y cuando dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, para salvar a los pecadores. Entonces ya en el credo de la iglesia esto estaba bien claro, pero a través de la historia la iglesia ha puesto en duda muchas de estas doctrinas y mucho de lo que dice la palabra de Dios, lo han puesto en duda con ideologías humanas y con ideologías de religiones humanas también que han negado al hijo. Es más, ya había una ideología griega que hablaba que el hijo de los dioses, de un dios con una humana, era Hércules, ¿verdad? Y que era hijo de Dios, era un dios y era humano. Y ya era una forma de burla acerca de las profecías de Jesús. Y por eso había habido tanta duda en cuanto a la realidad y el señorío de Cristo. Y ya, es más, a Jesús lo atacaron y lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque él siendo hombre se hacía llamar Dios. Entonces, aquellos que niegan a Jesús como Dios, yo les diría, pues Jesús murió por eso. Y si respetan a Jesús, no puede respetar a Jesús porque si uno respeta a alguien, respeta las palabras que dijo. Y él dijo, de él mismo dice, yo soy Dios. Yo era desde el principio con Dios. Y yo era en el principio con Abraham. Y antes de Moisés, yo fui. Entonces, si él mismo estaba hablando de su eternidad y algunos ponen en duda su deidad, entonces no respetan a Jesús realmente y las palabras de Jesús. Entonces, de eso trata la doctrina del Hijo. Y como dije, la siguiente semana vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y al rato, pues ya mañana les voy a compartir las preguntas
Espero que por lo menos para mañana puedan mandarme las preguntas de el cuestionario que les mandé. Tiene que ser contestado, no va a ser para por último. Va a ir valiendo menos puntos. Si mañana ya no se entregan, va a ir valiendo menos esa tarea. Entonces tienen que terminar esa tarea y entregarla para que puedan cumplir con la tarea. Y ya si usted vio esta clase ya a través de YouTube, pues entonces es necesario que la cumpla, que cumpla las tareas, no se le olvide. Y hoy estudiamos acerca de Dios el Hijo y estuvimos hablando de la doctrina de Cristo. Entonces, hermano Manuel, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Un comentario sería, Ok, algo que me llamó bastante la atención o algo que me intriga bastante es que va a llegar el día en que yo deje de ser yo como soy, pecador, y seré semejante a nuestro Señor Jesucristo. El día en que Él regrese, vamos a ser glorificados así como Él lo es. Y eso es algo que me alienta y me da la esperanza de seguir firme. primera de So, Juan dice eso. Primera de Juan dice, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahorita el mundo nos menosprecia, el mundo nos mira de menos, pero un día seremos semejantes a Cristo, a la gloria de Cristo, tendremos un cuerpo glorificado, no este cuerpo de pecado que tenemos ahora. Y como dijo nuestro hermano Manuel, esa es la confianza y la esperanza es bienaventurada, es la esperanza que tenemos en Cristo. Un día Él vendrá por nosotros, no nos dejará vestidos y alborotados, como dicen, no nos va a dejar pensando y esperando algo que no es así, sino que Él vendrá por nosotros otra vez y nos llevará. Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el mismo Jesús dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Un día estaremos con el Señor, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y estaremos completos con el Señor. ¿Qué más vamos a esperar, verdad? Estaremos completos con el Señor. Es mi deseo que Dios les bendiga cuando pueda ver esta clase de hoy. También que Dios pueda bendecir su vida. Rápidamente vamos a orar para terminar esta lección de hoy. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por estudiar un poquito acerca de la doctrina de Cristo. Ayúdanos a través de ella a amarte cada día más, a conocerte, porque ese es el propósito. Conocerte a ti y el que te conoce a ti conoce al Padre. Ayúdanos, cada día queremos ser más semejantes a ti y queremos vivir para ti, Señor. Padre, todos los hermanos que no pudieron hoy estar presentes en la clase, bendice sus vidas, hermana Jennifer, hermano Serra, hermano Héctor, hermana Judy, a todos los que no pudieron, Señor, bendice y que cuando puedan recibir esa bendición tuya, cuando vean esta clase, Señor, bendice sus vidas y gracias por el tiempo que nos das y la oportunidad y este medio que nos das para poder compartir tu palabra también a otros, Señor. Padre, que todo el que pueda ver este mensaje de hoy, que pueda ver este estudio de hoy, también pueda ser lleno por ti, Señor, y que pueda tú obrar en su vida. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Manuel, y a todos los hermanos que van a ver esta clase. Que Dios les bendiga y no olviden cumplir con sus tareas. Y bendiciones, hermano Manuel. Feliz noche. amén igualmente. Bye.